En nuestro estudio pasado estuvimos viendo la lección número 1 y quisiera que alguien me dijera un poquito, en pocas palabras, qué recuerdan de la lección anterior. ¿Qué fue lo que vimos? Algo acerca de un libro. ¿Sí, Sandy? Los que escribieron la Biblia, el autor siendo Dios, inspiró a hombres. Los que escribieron fueron inspirados por él. Aproximadamente en un periodo de cuántos años se escribió la Biblia. ¿Quién dice yo? Elda. 1600 años. Aproximadamente cuántos escritores. Levanten la mano. Neti levantó primero. 40 aproximadamente. ¿En cuántos idiomas? ¿Quién levanta la mano? Ya, Neti ya no. Eve. Arameo. A ver otro, ¿quién da más? Elo. Ajá. Principalmente hebreo el Antiguo Testamento, principalmente griego el Nuevo Testamento, con algunas pequeñas partes en arameo y algunas pequeñas partes en latín incluso. Que a lo mejor no lo tenemos muy presente, pero incluso el latín estuvo presente también ahí. Bueno, son algunas de las preguntas. Hoy vamos a continuar acerca del estudio y nos vamos a enfocar un poquito más en la persona de Dios. Cuando estaba estudiando la lección, veía que me iba a ser un poco difícil porque el estudio de Dios es un estudio bastante amplio, de bastante contenido que en una hora no se puede hacer y lo malo es que no nada más tenemos el tema de estudiar algunas características de Dios, sino después vamos a estudiar algo acerca de los ángeles y después vamos a estudiar algo acerca de los demonios. Entonces el estudio de Dios, teología propia, se le llama así al estudio de Dios, la teología propia. El estudio de los ángeles, angelología. El estudio de los demonios, demoniología. Y no podemos ver esas tres materias en una hora. Entonces, pues vamos a ver solamente algo muy, muy básico acerca de esto. Entonces, en primero vamos a ver algo acerca de Dios. Primero, sabemos que Dios está en todo lugar. ¿Sí lo sabían? Ok. ¿Y por qué no lo vemos? Si Él está en todo lugar. Ok. Entonces, vamos a ver algunas de las características de Dios. Y la primera es esa, que Dios está en todo lugar. Entonces, ¿por qué a veces decimos que Dios está en el cielo? Y a veces hasta oramos, Padre nuestro, que estás en el cielo. Precisamente por esa característica, porque Dios puede estar al mismo tiempo en el cielo, pero al mismo tiempo en la tierra. Puede estar aquí en México, puede estar en China, puede estar en todos los lugares, puede estar, no sé, en el sistema solar o puede estar en alguna otra galaxia y lo puede hacer al mismo tiempo porque Él es omnipresente. A esa característica de que Dios está en todo lugar se le conoce como el atributo de la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está presente en todo lugar, lo que nosotros conocemos físicamente como los lugares, a Dios no le afecta el tiempo ni el espacio y para Dios no es problema estar en este lugar y al mismo tiempo estar del otro lado del mundo, o estar en otra galaxia o estar en el cielo. Entonces, precisamente como Dios tiene esa característica, Dios puede estar en todo lugar, en todo momento, y eso es algo bueno. Eso es algo bueno porque sabemos que si Dios está en todo lugar, pues Dios está en todo lugar cuidándonos. Sabemos que, como dice el Salmo 23, aunque ande, ¿dónde? En valle de sombra, de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Ok? Entonces, eso es bueno, que Dios está con nosotros, pero al mismo tiempo
tenemos que estar conscientes que donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, lo que sea que hagamos, lo que sea que digamos, también Dios está ahí. Sea bueno o sea malo, Dios está ahí. Entonces es bueno, pero al mismo tiempo pues es un problema para quienes no quieran sujetarse a la voluntad de Dios o no quieran seguir la voluntad de Dios. Pues ese es un problema, porque Dios está ahí. Entonces es una característica buena para nosotros, pero tal vez para quienes no temen a Dios, quienes no se sujetan a la obediencia a Dios, pues es malo, para ellos obviamente. Ok, no nos podemos detener mucho en cada uno de los puntos, pero el siguiente es que Dios es eterno. ¿Qué quiere decir que Dios es eterno? Elo. No tiene principio ni fin, ¿ok? Decíamos hace un momento, a Dios no le afecta, ¿qué? Tiempo ni espacio, porque no le afecta espacio, puede estar en todo lugar, porque no le afecta el tiempo, Dios es eterno, Él no tuvo principio. Aun cuando las galaxias tal vez pudiéramos científicamente determinar, los científicos pudieran determinar que tuvieron un principio y que ciertas estrellas tienen miles de millones de años y que en algún momento tal vez el Sol se va a llegar a extinguir en no sé cuántos, igual millones o miles de años, para Dios no le afecta eso, a Dios no le afecta eso porque Él no tuvo un principio, Él siempre ha existido por su propio poder, Él es el único Dios, nunca ha habido otro como Dios. Toda cosa viva que vemos en este mundo nace, envejece y después muere. Nosotros mismos, las plantas, todo lo que nos rodea, la tierra en la que vivimos en algún momento se formó, obvio, la formó Dios, en algún momento terminará de existir y Dios seguirá porque no tiene un principio ni un fin. Para Dios no es así como todas las cosas que conocemos. Él no tiene padre ni madre, Él no nació de nadie. Entonces, Dios es eterno. Otra característica, la siguiente, Dios es espíritu, ya lo habíamos comentado hace un momento. ¿Qué quiere decir espíritu? Quiere decir que Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros, no tiene un cuerpo palpable, no tiene un cuerpo que podamos tocar, que podamos sentir, no tiene un cuerpo que podamos medir, no tiene un cuerpo así físicamente como nosotros. Algo con lo que siempre se le ha comparado a Dios cuando se habla de que no tiene un cuerpo es con el viento. ¿Ustedes han visto el viento? ¿Alguien ha visto el viento? Se puede sentir, se puede tal vez ver los efectos del viento, se puede ver cuando vemos que un árbol se mueve muy fuerte, decimos está haciendo mucho viento, pero ¿por qué? ¿Estamos viendo el viento? No, solo vemos el efecto del viento. Incluso el viento es tan fuerte que puede derribar árboles, puede derribar camiones, puede derribar muchas cosas, pero no lo podemos ver. No tiene una masa definida. Tal vez científicamente sí lo tenga, no tengo ahí el dato exacto, pero no lo podemos ver. Y lo mismo es Dios, Él no tiene un cuerpo como nosotros para que lo veamos. Nosotros no podemos ver el viento, solo podemos ver lo que el viento hace, y así actúa Dios también. El hombre necesita varios elementos para vivir. Necesitamos sol, necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos comida. Raúl decía hace 8 días que necesita ¿qué? Café. Y todo lo necesitamos también, el café. Pero Dios es un espíritu y Él no tiene necesidad de absolutamente nada para subsistir. Dios es espíritu y es autosuficiente, autosubsistente. Otra característica, y si van anotando, anótenlo ahí. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios puede hacer cualquier cosa. A eso
también es otro de los atributos principales y le conocemos como, cuando Dios puede hacer cualquier cosa, ¿no? Omnipotente. Dios es omnipotente cuando pensamos en que Dios puede hacer cualquier cosa, es capaz de hacer cualquier cosa. No hay nada tan fuerte como Dios. Él hace lo que quiere y todo lo que Él hace es perfecto. Él no se cansa ni tiene necesidad de dormir. Dios no miente, Dios no engaña. Él siempre hace conforme a su palabra. Él no hace ninguna cosa mala, ni anima a otros a que hagan lo malo. Así que Dios es perfecto. Y aunque a veces podemos ver en nuestro alrededor tal vez personas que nacen pues con alguna deficiencia, tal vez con alguna discapacidad, aún así creemos y sabemos que Dios lo hace todo perfecto. Aún cuando suceden esas cosas, aun cuando pensamos que a Dios le falló en alguna situación que pudo haber hecho mejor, sabemos que en sus propósitos Dios es perfecto. Y si Dios hace una cosa que no es tan perfecta como estamos acostumbrados a ver, pues es porque también tiene un propósito para esas cosas o para esas personas o para todo aquello que Él hace y que pensamos o que creemos que no está del todo perfecto. Sin embargo, sus propósitos sí son perfectos y Él lo hace todo bien, lo hace todo sin ninguna falla, sin ningún error. Entonces, sabemos que Dios es totalmente perfecto. Todo lo que Él hizo es perfecto y lo vemos en lo que nos rodea. Si nos vamos a datos científicos, podemos ver que el mundo gira, que el mundo funciona de una manera totalmente perfecta y es una perfección milimétrica. Sabemos que si el mundo tal vez cambiara su curso por unos centímetros o por unos milímetros, la vida se trastornaría totalmente y la vida no sería posible. Si el Sol se acercara a la Tierra tal vez unos metros o unos kilómetros, sucedería un caos. Incluso la Luna, todo lo que hay a nuestro alrededor funciona perfectamente porque así lo diseñó Dios y porque así lo mantiene Él y todo guarda una perfección absoluta. Siguiente característica acerca de Dios. Dios es santo. Bueno, aquí vamos a ver tres características en una. Dios es santo, Dios es justo y Dios es soberano. Entonces, porque Dios es perfecto, es también justo y es bueno. Ninguna cosa mala puede estar en su presencia. Eso significa, cuando decimos que Dios es santo, pensamos que ninguna cosa mala puede estar en su presencia. Dios no tolera el pecado, Dios no tolera la maldad, Dios no tolera las cosas que no se sujetan a su voluntad en su presencia. Dios odia todo lo malo. Dios no quiere castigar a nadie, sin embargo, por la característica de que Él es perfecto y Él es justo, Él no puede dejar que uno haga lo malo sin recibir el castigo por su maldad. Hay mucha gente que se aferra a veces a decir, bueno, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué no perdona la maldad y ya? ¿Por qué no se olvida del pecado? ¿Por qué no se hace de la vista gorda? En pocas palabras eso están diciendo. ¿Por qué no se hace de la vista gorda y ya la maldad que no la vea, que no la tome en cuenta? No, porque iría entonces en contra. Ese atributo de que Dios es bueno y de que Dios es totalmente amor, iría en contra de su otro atributo de que Dios es santo y de que Dios es perfecto. Entonces, precisamente porque Dios es santo, Él no puede dejar que alguno haga lo malo sin recibir el castigo por su maldad. Dios es supremo y también es soberano.
¿Qué quiere decir que Dios es soberano? ¿Alguien sabe? Lo gobierna todo, por encima de todas las cosas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Que Dios es soberano? Bueno, eso es que Dios es incomparable, pero un poquito más específico, ¿qué entendemos porque Dios es soberano? Todo está bajo su control. Un poquito más específico es que Él tiene decisiones propias que nadie puede refutar. Él tiene unas decisiones absolutas que nadie puede contradecir, nadie puede refutar y nadie puede sobreponerse a las decisiones de Dios. Eso quiere decir que Dios es soberano, que Dios es absoluto en sus decisiones. Entonces, Dios es supremo y es soberano, y Él es sobre todo, es supremo en poder, es supremo en autoridad, y cuando el hombre sigue su propio camino y le da la espalda a Dios, ¿qué pasa con el hombre? Dios lo acepta y Dios lo tolera, ¿no? El hombre sufre las consecuencias de no sujetarse a Dios, de no someterse a Dios. Cuando el hombre sigue entonces su propio camino y le da la espalda, sufre las consecuencias. Estas consecuencias vienen como resultado de la maldad en el hombre, pero también de la justicia de Dios. O sea que el hombre puede seguir su camino, puede escoger un camino alejado de Dios, pero tiene que estar consciente de que sufrirá las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios es santo, no tolera la maldad. Dios es justo, que quiere decir que no puede dejar a nadie sin castigo. Y Dios es soberano, nadie puede contradecir sus decisiones ni sus acciones. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Pasamos a otra característica. No hay nadie como Dios. Dios no tiene forma de ninguna cosa que se vea con los ojos. Es algo parecido cuando vimos lo de que Dios es espíritu, pero bueno, Dios no tiene forma de ninguna cosa que se vea con los ojos. Algunas personas equivocadamente piensan que el sol, la luna o las estrellas son Dios. Recordamos, hay personas, incluso hay tribus que han comparado a Dios con el sol, la luna, las estrellas, la lluvia. Todo aquello que le trae algún beneficio lo consideran Dios. Entonces, Dios, sin embargo, no tiene ninguna forma. Dios es incomparable. Dios no se puede comparar con las cosas físicas que vemos. Hay personas que piensan que Dios es como un ser humano y que vive como nosotros en alguna casa, que come, que duerme y etcétera, así como nosotros. Pero sabemos entonces que no hay nadie como Dios. Por último, la siguiente característica es que Dios, ¿han escuchado esto? Que Dios es 3-1. ¿Sí? ¿Cómo se le llama esa doctrina? La doctrina de la Trinidad. Y quiere decir que Dios existe en 3 personas, pero entonces ¿son 3 dioses? No. ¿Cuántos dioses son? Es un Dios, pero que subsiste en 3 personas. Por eso les decía que es muy poquito, 1 hora para abarcar todo esto. Este es un tema de horas o tal vez de semanas. Pero lo único que podemos saber de esto, o bueno, que vamos a ver en este momento, es que hay un solo Dios. Él es o Él existe en 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas? ¿Sí lo sabemos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esos 3, los 3 son un solo Dios, no son 3 dioses, es un solo Dios. Y aunque no podemos entenderlo, no podemos tener la capacidad de asimilarlo también. Si no tenemos la capacidad de asimilarlo mentalmente, igual no podemos tener la capacidad de explicarlo así de fácil, así de sencillo. Pero sin embargo sí podemos creerlo. Dios nos ha dado la capacidad, la bendición de tener fe y de que por fe podemos creer que así es, que Dios es 3 personas, que Dios es un Dios, pero que subsiste en 3 personas. Dios no es
tres en uno, sino 3-1. Existe en tres personas, pero es un solo Dios. Espero que podamos tener la oportunidad de que, aún fuera de este estudio, podamos profundizar. Si tenemos la oportunidad de tener a nuestro alcance algún libro de teología, y normalmente donde se ve este tema es en teología propia, que es el estudio de Dios. Ojalá que podamos hacerlo y podamos profundizar mucho más en esto. Lo único que podemos concluir ahorita es que Dios es un solo Dios, pero que subsiste en tres personas. Siguiente, Dios lo sabe todo. Hace rato decían, ¿cómo se llamaba este atributo? Que Dios es omnisciente. Omnisciente quiere decir que lo sabe todo, todo. Todo aquello que para nosotros son misterios, Dios lo sabe. Todo aquello que la gente intenta ocultar, Dios lo sabe. Incluso todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos, todo aquello que imaginamos y que las demás personas no pueden ver, Dios lo sabe. Y esto también, como la omnipresencia de Dios, pues es algo bueno, que Dios sepa todas las cosas. Pero para quien decide caminar o andar lejos de la voluntad de Dios, pues esto es un problema también, porque Dios lo sabe todo. Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones. Dios sabe cuáles son nuestras intenciones en todo lo que hacemos, y de ello no podemos escapar cada uno de nosotros. Así que entonces este es un atributo bueno de Dios, pero para quien decide vivir alejado de la voluntad de Dios, pues esto es malo. Dios entonces Dios todo lo sabe, Dios conoce todos nuestros pensamientos, Él sabe todo lo que sucede y cómo llevar a cabo su plan. No hay nada, en absoluto nada, que Dios no sepa. No hay nada que Dios no sepa. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Continuamos. Ok. Siguiente, Dios nos ama mucho. Sí sabíamos eso, ¿verdad? Dios nos ama mucho. Dios nos ama tanto que nos dio un plan para que podamos tener vida verdadera y vida abundante. Antes de seguir con la historia de la creación del mundo, vamos a explicar, esto es otra cosa. Bueno, nos detenemos un poquito aquí en que Dios nos ama mucho. Una de las características entonces es que también Dios es amor. Y a veces la gente se aferra mucho a este atributo de Dios. Bueno, pues como Dios es amor, pues Dios no me puede castigar nada más porque sí. Dios no me puede pues exterminar nada más porque sí. Pero también, como vimos anteriormente, Dios es santo, Dios es justo, y todas esas características de Dios, todos esos atributos de Dios tienen que convivir plenamente y tienen que encajar perfectamente, tanto su justicia y su santidad como su amor y su misericordia. ¿Cómo pudieron encajar perfectamente su justicia y su santidad con su amor y su misericordia? Únicamente en la persona de Cristo. Únicamente en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque debido a su justicia y a su santidad tenía que castigar el pecado tuyo, el pecado mío, el pecado de toda la humanidad, lo tenía que castigar. Una forma de castigarlo era sobre nosotros mismos, exterminándonos y dándonos a nosotros nuestro merecido por nuestro pecado. ¿Cómo actuó su amor? En que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para cargar nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo. Fue culpado como el peor de los pecadores, fue clavado en la cruz del Calvario y se descargó no solo la ira de los hombres ahí en la cruz del Calvario. ¿Qué pasó? También se descargó ahí la ira de Dios mismo sobre nuestros pecados. Entonces en Cristo se cumple completamente el atributo de Dios, de su santidad y de su justicia,
pero también de su amor y de su misericordia. A través del sacrificio de Cristo, nosotros somos perdonados, nosotros somos lavados completamente y somos tratados como si nunca hubiéramos pecado. Obviamente, ese perdón y ese amor no aplica en automático, es solamente para aquellos que por la gracia de Dios pueden ejercer la fe en Cristo y aceptar el perdón de Cristo para todos sus pecados. Continuamos. Antes de seguir, dice, con la historia de la creación del mundo, vamos a explicar un poquito también algo acerca de Satanás y otros ángeles, otros seres espirituales que Dios creó. Y aquí es donde les digo que también nos vamos a extender un poquito, pero vamos a tratar de hacerlo. Vamos a hablar de los ángeles. No estamos pensando en la ciudad de Puebla de Los Ángeles ni en Los Ángeles, California. Estamos hablando de los ángeles. Antes de la creación del mundo, Dios creó muchos seres celestiales, muchos seres celestiales. Dios amaba mucho a estos seres y estos estaban en el cielo delante de su presencia. Dios los hizo para sí mismo. Ellos adoraban a Dios y le servían. Ellos se llamaban ángeles. ¿Alguien sabe qué quiere decir la palabra ángel? Mensajero, exactamente, mensajero o enviado, que es algo parecido. Muy bien, la palabra ángel quiere decir mensajero. Voy a pedir a alguien que por favor lea Salmo 103, del 19 al 22. Quien lo tenga, antes de comenzar a leerlo, levante la mano para que le pasen el micrófono. Salmo 103, del 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de sus preceptos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ok. Hay tantos ángeles que si uno quisiera contarlos, no podría hacerlos. No se pueden contar, son incontables, porque son una gran multitud. La Biblia a veces habla de millares de millares. En el principio, cuando fueron creados, todos andaban bien, todos se portaban bien, todos hacían la voluntad de Dios, todos estaban dentro de la voluntad de Dios, caminaban en la voluntad de Dios y solo hacían cosas buenas. Eran todos hermosos en el principio. Al ser una creación de Dios, eran seres totalmente hermosos, totalmente perfectos. Todos en su totalidad eran hermosos en el principio. Un ser espiritual es un ser viviente al que no se le ve con los ojos humanos. También los ángeles tienen esta característica parecida a Dios. Los ángeles también son espíritu. Y aunque a veces se les menciona en la palabra de Dios que tienen alas, que tienen pies, que tienen ojos, que tienen diferentes características, que pueden volar, que pueden trasladarse, también la Biblia nos enseña que son espíritus. No los podemos ver a simple vista. Así como Dios es espíritu, también los ángeles son espíritu, pero no por eso son iguales a Dios. No por eso los ángeles son iguales a Dios, son parecidos a Dios en esa característica de que también son espíritu y no los podemos ver con los ojos humanos. Los ángeles no tienen cuerpo como los seres humanos, ellos tienen un cuerpo espiritual y aunque no se les puede ver, en ocasiones los ángeles pueden aparecer con apariencia humana. En ocasiones, según el plan de Dios, según el permiso de Dios, Dios les puede permitir que tomen una apariencia humana y hay varios pasajes en los que podemos ver cómo sucede esto, pero no vamos a profundizar, no hay tiempo. Uno de esos ángeles se llamaba Lucifer o Lucero. ¿Sí han escuchado hablar de él? Bien, entonces aquí pasamos a esta parte de los ángeles.
Lucifer era un ángel, una de las criaturas más hermosas que Dios había hecho. Lucifer, ¿con qué otro nombre le conocemos? Satanás, ¿qué más? Diablo, dragón, serpiente antigua. Hay gente que le conoce como el chanclas. ¿Sí han escuchado eso? Pero fíjense que esa palabra o expresiones como esas son aparentemente cómicas, aparentemente chistosas, pero minimizan el poder y el peligro, el riesgo que representa el diablo para nosotros como hijos de Dios. A veces lo hacemos así como para minimizar, no me hace nada el diachi o el chanclas, como decíamos. Pero eso, al igual que a Dios no le podemos decir Diosito de cariño, porque minimiza su poder, minimiza su majestad. Lo mismo con Satanás, no le podemos decir el diablito o algo así, porque igual minimizamos su peligro para nosotros. Entonces, bueno, Satanás era perfecto, era hermoso, y él en un principio andaba en la presencia misma de Dios. Fue creado y estaba delante de Dios mismo, disfrutaba de su bondad y disfrutaba de su amor. Fíjense el privilegio que tenía Lucifer o Lucero. Tal vez por un tiempo Lucifer anduvo bien, tal vez por un tiempo Lucifer se portaba bien y ejecutaba la voluntad de Dios para lo que fue creado. Después se puso a pensar en lo hermoso que era, en el poder que tenía y en lo mucho que sabía. Era hermoso, tenía poder y sabía muchas cosas. Y se puso a pensar, bueno, si tengo todo esto, pues ¿qué me falta? Pues puedo aspirar a la grande, como se dice mundanamente, ¿no? En el mundo. Bueno, luego entonces dice, se enorgulleció. Él comenzó a decir que vivía por su propio poder y que era bueno. Y después quiso tomar el lugar de Dios mismo. Tal vez olvidó quién era él. No, tal vez olvidó quién era él que lo había creado. Voy a pedir a alguien que lea Ezequiel 28, del 13 al 15. Y otra persona más. Levante la mano, ¿quién quiere leer Ezequiel? Le vamos a dar oportunidad a otra persona, hermano, porfa, para que no acaparemos todo. Ezequiel 28, del 13 al 15, ¿quién quiere leerla? ¿Y alguien más? Isaías 14, del 12 al 14. Sin miedo, hermanos, o le damos oportunidad a Eve. Obed, ¿ya tienes? Ezequiel 28, del 13 al 15. En el puerto de los Ulises, de toda piedra preciosa era que la figura cornerina, topacio, jaspe, crisólito, beridio, onis, de zafira, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sí, bueno, el relato continúa, pero nada más vamos a leer hasta el 15, pensando en cómo era, en qué ambiente fue creado Lucifer, Lucero, y qué características tan hermosas, qué privilegio tenía ahí en la presencia de Dios. Isaías 14, ¿quién lo tiene? Isaías 14, Elo, del 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte.
Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ok, ahí el profeta habla y comienza a decir, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? No como una pregunta, sino como una exclamación. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? O sea, teniendo el privilegio de estar delante de Dios, de ser uno de los ángeles principales, uno de los ángeles más hermosos jamás creados, se envaneció, se enorgulleció, se creyó más de lo que era y cayó, fue derribado, fue desechado. Precisamente por lo que vimos hace un momento, porque Dios es santo y no permite que permanezca en su presencia ninguna cosa mala. La palabra santo quiere decir apartado del mal. ¿Sí sabían eso? Bueno, es para que lo reafirmemos. La palabra santo quiere decir apartado del mal. Por eso cuando Lucifer pecó, Dios lo arrojó de su presencia. Debido a que Dios es perfectamente bueno, Él no puede permitir pecado alguno en su presencia. Cuando Lucifer pecó, Dios le puso por nombre Satanás. ¿Alguien sabe qué significa exactamente la palabra Satanás? No. Enemigo, adversario. Cada nombre tiene su significado. Satanás significa enemigo, significa adversario. Y es enemigo de Dios, es adversario de Dios, pero también es enemigo nuestro, es adversario nuestro. No es nuestro amigo, no es nuestro cuate, no es alguien con quien digamos, bueno, pues si estoy bien con Satanás, pues él me va a tratar bien. No, es nuestro enemigo. Así directamente. La palabra diablo, esa sí es la que significa lo que decías. Acusador, engañador, calumniador. Todos esos significados tiene. La palabra diablo es engañador, acusador, calumniador. Y un detalle ahí también, cuando nosotros engañamos, mentimos, calumniamos, decimos chismes, estamos teniendo una actitud, ¿qué? Diabólica, porque el diablo es eso. El diablo es engañador y dice la Biblia que es padre ¿de qué? De mentira. Entonces cuando tenemos esas actitudes, pues tenemos una actitud diabólica. Y así algunos otros significados de los nombres de Satanás. Él se engañó a sí mismo. Fíjense, tan engañador es que se engañó a sí mismo. Se engañó a sí mismo y después comenzó a engañar a otros. Sabemos que Satanás no fue el único que se enorgulleció, no fue el único que se rebeló. Jaló con él a mucha plebe por allá celestial. Dice, después comenzó a engañar a otros. Satanás desde entonces ha sido nuestro enemigo, ha sido nuestro acusador, ha sido engañador y ha sido mentiroso. Por eso cuando Satanás ofrece algo de las cosas mundanas, siempre te va a ofrecer las cosas mundanas con una apariencia de decirte, esto te va a dar felicidad, esto te va a hacer pleno, con esto no vas a necesitar nada, no vas a necesitar de Dios, no vas a necesitar nada, con esto vas a estar hasta arribota. Nos ofrece los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y lo dice la palabra de Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿de quién provienen? No provienen del Padre, sino de Satanás. Entonces, Satanás siempre va a ofrecer las cosas del mundo, siempre va a ofrecer el pecado como algo atractivo, como algo que nos va a dar la felicidad que nunca hemos encontrado. Satanás siempre nos va a ofrecer algún vicio y nos va a decir, con esto ya vas a hacer, si tomas el cigarrito, con eso ya todos te van a aceptar en tu círculo social, con eso te vas a ver bien. Si tomas el alcohol, si tomas las drogas, vas a estar bien. Si buscas el dinero sobre todas las cosas, vas a estar bien. Si buscas satisfacer tus deseos carnales, tus deseos sexuales, fuera de la voluntad de Dios, vas a estar bien.
Satanás siempre va a engañar, siempre va a ofrecer con mentiras todo aquello que nos aleje de Dios. Así entonces Satanás engañó a los ángeles. Mientras estaba en el cielo, Satanás engañó a otros ángeles. Él los convenció que debían dejar a Dios para seguirlo a Él. Muchos ángeles le creyeron y lo siguieron. Dios, ¿qué hizo? Dios los arrojó a ellos del cielo también. Los ángeles que siguieron a Satanás ahora, ¿cómo se llaman? Demonios. Los ángeles que siguieron a Satanás se llaman demonios. No son, otra vez ahí con los nombres, no son malas vibras, no son, ¿cómo más podemos disfrazar el nombre de los demonios? El karma, muchos otros nombres, como que buscamos siempre minimizar el poder y no llamar las cosas por su nombre. Son demonios. Son seres que antes eran ángeles, que antes servían a Dios, pero que en algún momento fueron engañados por Satanás, le siguieron y fueron arrojados de la presencia de Dios y ahora son demonios y son malos espíritus. Aquí vemos algo interesante de los ángeles. Al igual que a nosotros, Dios los creó con una voluntad. Dios le dio la capacidad y la libertad de poder escoger. En su momento ellos pudieron escoger seguir a Dios, servir a Dios, obedecer a Dios o irse por su propio lado. Entonces, muchos de estos ángeles escogieron desobedecer a Dios, apartarse de Dios, pensando que iban a superar a Dios, pues sin duda pensaron equivocadamente y Dios los desechó. Uno bien puede preguntar que si Dios creó todo bueno y todo perfecto, entonces, ¿cómo salió lo malo de lo bueno? Parte de la respuesta está en una de las características de que Dios es amor. Dios es amor y el amor no puede ser amor si no le permite al ser amado tomar sus propias decisiones y actuar por voluntad propia. Debido a que Dios es amor, Dios también da la libertad de obedecerle o de no obedecerle. Dios da la libertad de seguirle o de no seguirle, y eso es parte de su atributo de amor. Si Dios no tuviera amor, hubiera hecho robots. Creo que por ahí hay una canción que bien pudo hacer robots, bien pudo haber hecho gente que estuviera puntual a la hora de la reunión, bien pudo hacer robots que le sirvieran, que no se cansaran, que no durmieran, pero no. Nos hizo a nosotros, nos hizo a ti y a mí con la voluntad de seguirle, de servirle, y lo mismo hizo con los ángeles. Dios los hizo con una voluntad propia y eso es una característica de su amor. El amor es algo especial y precisamente porque uno lo da voluntariamente. La voluntad con que Dios nos creó a nosotros y a los ángeles es parte de su obra perfecta. Lucifer y sus ángeles que lo siguieron escogieron no amar a Dios, escogieron la maldad, escogieron apartarse de Dios. Por último, el castigo del infierno. En el futuro, Dios mandará a Satanás a un lugar muy lejos donde se quedará para siempre. ¿Sí saben qué lugar es? El infierno. ¿Qué otro nombre sabemos? El lago de fuego, el Seol también, se le llama de muchas maneras en la palabra de Dios. Y una de las cosas es que ese lugar donde Satanás va a estar por la eternidad se le llama el infierno, el fuego eterno, el lago de fuego. Es un lugar de castigo eterno, ¿sí? Dice la Biblia que el infierno fue creado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Ok, ¿qué van a hacer Satanás y sus ángeles ahí? ¿Alguien sabe qué van a hacer? Van a sufrir, van a ser atormentados eternamente. La idea popular, la creencia ahí mundana es que Satanás reina ahí en el infierno, en el lago de fuego. La idea es que Satanás ahí maquina sus acciones, maquina como el diablito de Derbez, ¿cómo se llama?
y que de ahí manda las cosas malas al mundo y todas las cosas chistosas que pasan, pues es porque Satanás lo está maquinando ahí. Y no es así. La Biblia dice que Satanás en el infierno va a ser atormentado. Satanás y sus ángeles, o sus demonios, van a ser atormentados ahí. Y todos aquellos que no obedecen la voluntad de Dios, de todos los seres humanos que no obedecen la voluntad de Dios y que rechacen el rendirse a Dios y aceptar el perdón en Cristo, también van a ser mandados ahí. Otra creencia popular es que ahí va a ser el goce total, ¿no? Ahí va a estar mi compadrito tal, y ahí va a estar mi amiguito tal, y ahí va a estar Luis Miguel. No, Luis Miguel sí va a ir allá. No, Raúl, no. Bueno, no sabemos, Vicente Fernández o no sé quién va a estar ahí, y va a estar el fiestón allá en el infierno, y no va a ser así. Todos aquellos que por no aceptar el perdón de Dios vayan al infierno van a estar atormentados eternamente. El tormento no va a ser un día, un año, 100 años, va a ser por los siglos de los siglos. Un tormento donde dice la Biblia que el gusano, ¿cómo dice, hermano Raúl? Donde el gusano no muere, exactamente, y que estará carcomiendo y no morirá el gusano y no morirá la persona. Donde será el lloro, ¿y qué más? Y el crujir de dientes eternamente. Así es el infierno, así es el lugar de castigo. Y Satanás será atormentado, pero también los que no obedezcan a Dios, los que no se sometan a la voluntad de Dios, los que no se rindan a Dios, serán atormentados ahí también eternamente. Es un lugar de castigo eterno. El diablo querrá salir de ahí, pero nunca podrá hacerlo. Dios lo mandará allí por la maldad, que ha hecho, por haberse rebelado contra Dios, por haber sido soberbio frente a la voluntad de Dios y por jalar a muchos otros en esa soberbia. Aquellos quienes han querido rechazar a Dios y su plan, al morir irán a ese mismo lugar preparado para Satanás y para sus ángeles. En un principio el infierno no fue preparado para los seres humanos. En un principio el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero debido a la desobediencia, debido a la maldad del hombre, el hombre va a sufrir el mismo castigo que va a sufrir Satanás y sus ángeles allá por la eternidad. Hasta aquí, por eso les decía que es un estudio de teología propia, que es el estudio de Dios, un estudio de angelología, que es el estudio de los ángeles, y un estudio de demoniología, que son materias totalmente amplias y las tuvimos que resumir en 1 hora. Bastantes cosas quedan en nuestra mente, en nuestro pensamiento, pero espero que esa inquietud nos lleve a que en casa podamos profundizar, podamos estudiar. Si hay alguna duda, puedan preguntarnos. Tal vez no tenga yo la respuesta, pueden preguntar a Raúl, a cualquiera de los hermanos, a nuestro hermano David. Tal vez no tengamos la respuesta exacta que ustedes buscan, pero sin duda juntos podremos ir y con la palabra de Dios poder resolver nuestras dudas. Tengo algunas preguntas. Son bastante fáciles y por eso les voy a decir, ¿quién quiere responder la número 1? ¿Adrián? Le damos chance a Adrián. A ver, con el micrófono para que... ¿Quiénes son los 3 seres que son el único Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Por eso les digo que son bastante sencillas, que mejor, primero, ¿quién quiere responder? ¿Verdad? La número 2, ¿quién quiere responder? No tengan miedo, la van a contestar. Todo lo vimos aquí. ¿Quién quiere? Bueno, Eve quería responder hace rato la 1, que responda la 2. ¿Qué queremos decir cuando declaramos que Dios es soberano? Quiere decir que tiene todo bajo control. Dios es soberano, tiene todo bajo control. Él es el gobernante supremo, Él es supremo en poder,
es supremo en autoridad y es eficaz en sumo grado. Él es, por eso uno de los nombres de Dios es que Él es el Altísimo, ¿sí? Porque Él es soberano, Él es supremo. ¿Quién quiere responder la 3? Anímense, hermanos, levanten la mano. Elo. ¿De dónde vinieron todos los espíritus? Buenos y malos, ¿de dónde vinieron? Del cielo fueron creados por Dios. Todos fueron creados por Todos. Dios en el cielo. Muy bien. Número 4, ¿quién quiere responder? O si no, yo lo... ¿Neti? Neti. Ah, ahí está otro micrófono. ¿Por qué creó Dios a los espíritus? A los ángeles, a los buenos, a los malos. ¿Para qué los creó? Para que le alabaran, para que le glorificaran, para que le... Para que le sirvieran, en resumen, para que le sirvieran, y eso incluye alabarle, glorificarle, pero también servirle, también estar bajo su autoridad. Número 5. O digo mejor la pregunta y ya levantan la mano, porque no, veo que no se animan. Ok. ¿Creó Dios a todos los espíritus buenos o los creó con algo de bondad y con algo de maldad? ¿Quién quiere responder? Sandra. Los creó buenos, solamente que, por ejemplo, Lucifer y sus ángeles decidieron rebelarse contra Dios. Decidieron rebelarse. De hecho, los creó con libertad para decidir. Exacto, exacto. Todo eso es lo que vimos. Muy bien. Número 6. ¿Quién era el ángel más inteligente y más bello creado por Dios? ¿Lupita? No, no era Lupita, era... Lupita va a responder. Lucifer. Ok. Lucifer era el ángel más inteligente y el ángel más bello creado por Dios. Aquí se me pasó un detalle, decir, cuando pensemos en Dios, cuando pensemos en el Dios de este siglo, en Lucifer, en Satanás, no pensemos que Satanás tiene cuernos, que tiene cola, que es colorado, que es monstruoso. No, Lucifer no es así. Lucifer conserva todavía esa belleza con la que Dios le creó, y esa belleza precisamente es la que le hace atractivo y es la que le hace ser el engañador. Entonces, Lucifer fue un ser inteligente, bello y creado por Dios, porque Dios todo lo que hace es perfecto. Número 7. Mejor sí, levanten la mano. También fáciles, ¿no? O los asigno entonces. A ver, Doris, ¿qué hizo Lucifer? Se rebeló contra Dios. Quiso ser igual que él. Exacto. Él planeaba ser como Dios, planeaba tomar el lugar de Dios. Entonces se rebeló y por su soberbia quiso ser igual a Dios. Número 8. ¿Quiénes siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios? Hermana Eli. ¿Quién? Perdón, no le escucho hasta acá. Ah, ok. ¿Quiénes siguieron a Lucifer en su rebelión contra Dios? Perdón, ¿alguien escuchó? Ok, bueno, ahí está nuestro repetidor, Raúl. ¿Sí estuvo correcta entonces? ¿Estuvo correcta la respuesta? Perfecto, entonces está muy bien. ¿Sabía Dios, número 9, sabía Dios lo que Lucifer y sus seguidores estaban planeando? Sí lo sabía. Dios sabe todas las cosas, pero aún así, en su amor, en su perfección, decidió dejar que sucedieran las cosas por lo que vimos hace un momento, porque debido a su amor, Él da también la libertad de decisión y Él no forza a nadie a obedecerle. Él no obliga a nadie a estar con Él fuera de su voluntad. Entonces sí lo sabía Dios.
Número 10. Después de esto, entonces, ¿qué hizo Dios? Cuando ya se rebelaron, cuando ya desobedecieron los ángeles. Sandy. Los excluyó del cielo. Bien, Dios echó a Lucifer y a los ángeles que se le unieron en su rebelión de su posición como siervos de Dios. Servían a Dios, adoraban a Dios y disfrutaban también de la presencia de Dios. Dios los excluyó, los expulsó de ahí. Número 11. ¿Hay algo que Dios no vea, no escuche o no sepa? No. Dios lo sabe todo, lo ve todo, escucha todo, es omnisciente e incluso puede ver mucho más allá de lo que nosotros vemos. Incluso nosotros mismos, yo mismo puedo tener alguna actitud, algún pensamiento que puedo pensar que está bien y Dios lo escudriña, Dios lo ve y Dios sabe si es correcto o si no lo es. Entonces Dios ve nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestras actitudes y Dios sabe si son correctas. A veces decimos, bueno, es que Dios ve mi corazón y Dios sabe lo que hago y tú no me puedes juzgar. Pero precisamente si Dios lo ve, si Dios lo sabe, si Dios conoce nuestra intención, eso debería darnos todavía mucho más temor, que Dios sí lo sabe y a la gente la podemos engañar con nuestras intenciones, nuestros pensamientos que no pueden ver la gente que nos rodea, pero Dios sí lo ve y eso debería causarnos mucho más temor. Número 12. ¿Qué lugar preparó Dios como castigo para Lucifer y sus ángeles? Alicia. El infierno, también conocido como el lago de fuego, el Seol, el lugar de tormento. Muy bien. El infierno no es una película que salió hace algunos años. Retrata un poquito de lo que es el infierno, pero no, nada que se compare. Es un lugar de tormento eterno. Número 13, última pregunta. ¿Quién quiere responderla? Ya ahora sí levanten la mano. Número 13. ¿Nadie? José Luis. ¿Cuál es el nombre de Lucifer ahora y qué significa? Diablo. Ajá. Diablo, mucha gente lo conoce como chanclotas. Ajá. El hacedor Pero de se llama maldad. diablo. ¿Y qué significa diablo? Ajá. Príncipe de las tinieblas. Engañador, calumniador, mentiroso. También hay otro nombre, Satanás, dijimos ahí el significado también. Enemigo, adversario, no como los adversarios del gobierno actual, no. Satanás es un adversario como no hay otro. Entonces es enemigo, acusador, engañador y es mentiroso. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? O bueno, ya terminamos, pero ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Espero que tengamos muchas. Sí, adelante, hermano. Cuando estabas diciendo que Dios que hizo todo, o sea, no se cansa, y cuando vemos ahí en Génesis, cuando terminó de hacer, dice, y Jehová descansó y Dios descansó. Sí, cuando dice que Dios descansó el séptimo día y se puso a contemplar su creación, ahí usa la palabra Shabbat. Y la palabra Shabbat significa cesación o descanso, pero es un descanso para contemplar. Un descanso no porque se haya cansado, sino porque era tan bueno y tan maravilloso lo que Dios hizo, que se detuvo a ver. Y dice ahí, todo lo que creó Dios era bueno y descansó el séptimo día, no porque se hubiera cansado, sino porque se detuvo a contemplar todo lo que había creado y todo lo que era bueno. Entonces Dios no se cansa, así como nosotros. Sí, Elo. Alguna vez recuerdo que hacías un comentario, creo, de lo que significa un poquito más a profundidad el crujir de dientes, el lloro y crujir de dientes, en lo que significa. Sí,
Dice la Biblia que en el infierno, bueno, en el lago de fuego dice que allá será el lloro y el crujir de dientes. A veces pensamos que el crujir de dientes es porque hay tanto sufrimiento, tanto dolor que crujimos los dientes. Pero también el crujir de dientes aplica a las personas que, aún estando en el infierno, no estarán arrepentidos. Aún estando en el infierno, crujirán los dientes contra Dios, crujirán los dientes renegando contra Dios, y todavía estando en ese tormento, estarán renegando, maldiciendo a Dios con ese crujir de dientes. Ese es un significado también de esa parte del crujir de dientes. Los idiomas originales, en este caso el griego, dan ese sentido a esa frase, el crujir de dientes. Raúl. Hola, quisiera hacer un comentario acerca del infierno, no por contradecirte, hermano, sino para profundizar un poquito. El infierno y el lago de fuego en realidad son dos cosas distintas, y el Seol también es algo distinto. El Seol era el concepto que tenían los judíos, que todavía no tenían la revelación completa como la tenemos nosotros ahora, y el Seol era el lugar de los muertos. Allí iban justos e injustos. Ese era el concepto que tenían los judíos, pero había una separación, digamos como una parte para dividirlos, ¿no? Pero el Seol, allí iban todos los muertos de acuerdo a su cosmovisión. En el Nuevo Testamento se amplía esa visión y ahora tenemos el infierno y el lago de fuego. El infierno es ese lugar en donde estaba el rico, por ejemplo, en la parábola de Lázaro y el rico, en donde Obed tiene esa duda de si es diferente el abismo. Realmente hay un abismo entre el infierno y el lugar donde estaba Abraham, que era el seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham tampoco era el paraíso, era también un lugar distinto, ¿no? Pero el infierno es a donde el que muere en este tiempo va al infierno, justamente como lo explicaba el hermano Gama, a sufrir realmente. Lo terrible del infierno no es la ausencia de Dios, sino la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar y está en el infierno, pero está mostrando su ira. Es decir, no está ausente, está presente, pero está mostrando su ira, y eso es lo terrible del infierno, que Dios está mostrando su ira, y terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, en Apocalipsis, no recuerdo si es el capítulo 21 o capítulos antes, dice que el infierno arrojó sus muertos y esos muertos fueron lanzados al lago de fuego. Entonces estamos hablando ahí de dos cosas diferentes. En la resurrección de los muertos, algunos vamos a resucitar para vida eterna y algunos para lo que se le llama la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego. Entonces el infierno es un lugar en donde todo aquel que muere en esta era va. Cuando sea la resurrección, todos ellos también van a resucitar, pero van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, nada más para tener un concepto más claro. Debido a la síntesis que tiene la lección, pues tal vez no podemos profundizar en estos términos, en estas, incluso en estos tiempos que Dios tiene designados, que Dios tiene preparado. Incluso hay una parte de la Escritura que dice que la muerte y el Hades, creo que sí dice así, fueron lanzados al lago de fuego, y Satanás también fue lanzado, y bueno, que al final el infierno, el lago de fuego, es un lugar donde será lanzado toda la maldad al final. Pero bueno, qué bueno que nuestro hermano hace la aclaración, y sí, hay algunas definiciones en cuanto a los términos. La palabra Seol, si es cierto, simplemente es el lugar de los muertos. Es una palabra con la que también se le llamaba a los cementerios, como el Seol. Se le llamaba lugar de los muertos simplemente porque ahí se depositaban los cuerpos de los muertos. Bueno, espero que podamos profundizar más adelante en todo esto, pero ya estamos por iniciar nuestra siguiente reunión. Vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos de pie. Y tenemos después de esto 10 minutos de descanso. Señor, te agradecemos tu cuidado, tu bendición y la oportunidad de estudiar tu palabra a profundidad, Señor, pero al mismo tiempo poder ver en ella, aunque no podemos detallar muchos aspectos de ella, podemos ver que tú eres soberano, que tú eres rey
sobre todas las cosas y que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta y nada ni nadie te puede contradecir, nada ni nadie puede escapar de tu santidad, pero también, Señor, nosotros podemos ser partícipes de tu amor. Te agradecemos porque así lo hemos visto, así lo hemos aprendido y también podemos ver las consecuencias de no someternos a tu amor, a tu señorío, a tu voluntad, así como sucedió con Satanás, Señor, que ni siquiera por haber sido un ángel perfecto tuvo oportunidad de ser pasado por alto. De la misma manera, Señor, tú nos das también a nosotros esa advertencia. Te agradecemos y pedimos, Señor, que sigas estando con nosotros. Pedimos que tú bendigas a mis hermanos aquí presentes y también, Señor, a quienes han de llegar para nuestra siguiente reunión. Te rogamos que tú nos dirijas en todo y te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, tenemos 10 minutos de descanso, hermanos.